días, amados hermanos, bienvenidos. Eh, pues en esta ocasión a mí me tocó la predicación, continuando con el ciclo que estamos dando ahorita en lo que es la Iglesia del Señor, que es una iglesia de madurez. Y pues hoy me tocó el privilegio, pues quiero darles la bienvenida a los que se están conectando, a los que van a conectar, a los que se van a conectar. Y me gustaría que me acompañaran a hacer una oración ahí en donde están, en sus casitas, para poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Y pues vamos a primeramente dar gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque, Padre, sabemos que tú cada día nos capacitas a través de tu palabra, Señor, a través de tu ejemplo, para que nosotros, Padre, cumplamos la misión que tenemos en esta tierra, porque tú siempre, Señor, tienes el cuidado de nuestras vidas, Señor. Y siempre, Padre, hay un propósito en cada cosa que tú nos mandas a hacer a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te queremos dar la gloria y la honra primeramente, Padre, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú la mereces, Señor, porque hoy es el día del Señor y hoy podemos gozarnos, Señor, contigo y darte gracias, Señor, y darte la honra, porque, Padre, aunque, Señor, sabemos que hoy en día pasan muchas cosas, Señor, y mucha gente incluso ha decidido alejarse de ti, Padre. Tú hoy nos tienes aquí, Señor, hoy podemos servirte, Señor, y podemos honrarte, Señor, y podemos hablar de ti, y podemos escuchar tu palabra, Padre, que tú nos dejaste por amor, Señor, porque nos amas a cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo, que tú uses mi vida, Padre, para que seas tú y no sea yo, Padre, que seas tú a través de mí, para que esta palabra, Señor, sea de edificación para el cuerpo de Cristo, Señor, para mi vida. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amados hermanos, yo les quiero pedir que me acompañen, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 5 al versículo 8. Es Efesios 6, versículo 5 al 8. Y dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Y creo que ya con esto pues ya más o menos se dan como una idea de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y hablábamos en predicaciones pasadas de lo que es la consagración, del hacer la voluntad de Dios, pero hoy pues todo va unido y hoy vamos a ver lo que es compromiso igual a obediencia, un tema que pues ya a lo mejor ya conocemos, ya hemos escuchado anteriormente nosotros, incluso igual predicaciones, pero hoy vamos a ver un poquito, vamos a hablar acerca más de esto. Y amados hermanos, ustedes saben que el compromiso y la obediencia debería ser algo que nos debe caracterizar como hijos de Dios, porque hoy cualquiera puede decir, podemos decir como cristianos, pero cualquiera puede decir que es cristiano porque cree en Cristo, pero realmente los verdaderos hijos de Dios son aquellos que marcan una diferencia, y eso es lo que nosotros somos y lo que nosotros estamos perfeccionando en nuestras vidas. Y a veces es un tema, para mí es un tema pues muy importante, porque es algo que nosotros vivimos todos los días en nuestra vida, que está presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros pues como hijos de Dios debemos ser personas comprometidas y debemos ser personas obedientes. ¿Y cuántos podemos decir aquí? Amén, yo soy una persona comprometida y obediente. Y gloria a Dios por los hermanos que sí lo son, pero también sabemos que pues hay a veces que no es así como que todos los hermanitos o todos los sean obedientes
y comprometidos. De hecho, es algo que también, por ejemplo, mucha gente, hablando en lo secular, siempre busca cuando va a hacer un proyecto o cuando o cuando quiere contratar a alguien, siempre va a buscar una persona comprometida y alguien que haga caso a lo que le están diciendo. Pero hoy nos vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Y nosotros tenemos como primer ejemplo, amados hermanos, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, Él tenía un compromiso. Y ese compromiso lo llevó a obedecer. Incluso si nosotros queramos buscar en la Biblia, hay muchísimos ejemplos de cómo siervos de Dios que Él les daba una tarea en específico para hacer. A veces al principio dudaban o no querían y otros sí querían. Pero hablando específicamente del ejemplo más claro que yo puedo decirles, que yo puedo y que ustedes también pueden ver, es el ejemplo de Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice la palabra. Y si nosotros nos vamos, y si podemos decir es que es muy fácil obedecer, o para Jesús fue fácil obedecer, para Jesús fue fácil obedecer porque tenía una comunión con el Padre. Pero no fue fácil, hubo un momento en el que Jesús también dijo, pero que no pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y al final del día Él terminó haciendo la voluntad de Dios, que fue el entregar su vida por todos nosotros por amor. Y hay algo que Dios quiere en nuestras vidas y que son 4 puntos muy importantes, pero el cuarto yo considero que es el primer punto más importante para que nosotros podamos ser unas personas comprometidas y obedientes. Si bien es cierto, amados hermanos, que antes de llegar a Cristo, por lo menos hablo un poquito de lo personal, no era así como pues una persona muy comprometida, una persona así como muy obediente, ¿verdad? Porque mi familia y las personas que me conocen pueden hablar de ello. Sin embargo, cuando uno llega al conocimiento de Cristo, cuando llega a conocer a Cristo, uno empieza a comprometerse con el Señor y a obedecer, pero no porque se lo dice una persona más, sino porque hay amor en eso, porque el Señor de nosotros no quiere que tengamos ese temor, sino quiere que nosotros hagamos las cosas por amor, porque Él así lo hizo en esta tierra. Él todo lo que hizo lo hizo por amor, primeramente pensando en nosotros. Incluso dio a su Hijo pensando en nosotros, porque nos amó y por amor lo hizo. Y Él sabía que tenía ese compromiso para con nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Pero hablando del primer versículo que decía, que escribía aquí, que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nos da claras instrucciones. O sea, dice: hijos, obedeced al Señor. Obedeced al Señor, obedeced a vuestros padres. O sea, primero te dice: obedece al Señor, obedece a tus padres, porque va una consecuencia. Ahí va en consecutivo todo lo que el Señor nos pide. Y el primer punto que nosotros debemos tener bien presentes como hijos de Dios, como siervos, es el compromiso con la familia, con con nuestra familia, las familias en Cristo, primeramente el varón. Y nos vamos a ir a la carta de Timoteo a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8. Amén. Ahí está, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí se está refiriendo, amados hermanos, el apóstol Pablo habla de los deberes hacia los demás. Incluso versículos anteriores está hablando acerca de que se deben ayudar a las viudas, pero en este versículo, en el versículo 8, aquí dice que primero el compromiso que nosotros como hijos de Dios, y en este caso se refiere a la cabeza de hogar, al varón, es el, el que el varón debe ser el proveedor, que primeramente debe proveer para su familia. Porque a veces conocemos hermanos, y no solo hermanos, ¿verdad? Porque no solamente eso se presenta en la iglesia, sino en otros lados en donde podemos ver que esa persona es bien conocida, o vamos a decir que tiene como buena fama porque es que ayuda a los demás, es que siempre está haciendo esto por el otro, siempre está
ayudando, si hay una necesidad con alguien lo apoya. Pero si uno se mete y ve su casa y ve que en su casa falta lo que le dio a otra persona, eso es algo que no le agrada a Dios, porque primeramente debe ser proveedor de su familia y ya después puede ayudar, porque entonces ¿qué ejemplo estaría dando? Y eso es algo que el Señor también nos dice. O sea, nosotros primeramente debemos tener el compromiso con la familia. Y en una familia completa el varón debe ser el proveedor y la mujer debe ser la ayuda del varón, que debe estar en todo momento apoyándolo en este caso al varón. Y también ese es un compromiso que hace la mujer con él, que el compromiso te lleva a la obediencia. Ese es el resultado de cuando tú te comprometes con algo, obedeces lo que tienes que hacer y no lo que tú deseas hacer, sino lo que tienes que hacer. Y cómo sabes lo que tienes que hacer, pues bueno, el Señor es quien te lo dice. Nosotros podemos decir, ¿y cómo voy a hacer esto? Nosotros hoy le puede hacer una pregunta. ¿Nosotros realmente amamos a Dios? Usted, amado hermano que está ahí, yo, ¿realmente amamos a Dios? Si tenemos clara esa convicción, entonces nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y eso nos va a permitir disfrutar de su presencia y ser sensibles a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque a veces es un conflicto que puede existir entre las familias. Bueno, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo me voy a comprometer con Dios? ¿Y por dónde voy a empezar para realmente comprometerme con Dios? Bueno, primero necesitas amar a Dios para realmente tener esa convicción y de que tú vas a hacer lo que el Señor te diga. Y no pensando nada más en que, pues bueno, yo voy a hacer lo que considero que es correcto porque yo soy el varón, porque yo soy la mujer y yo voy a hacer lo que considero que en lo que debo ayudar a mi marido, de igual manera como hijo. Yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer como hijo. Y a veces así pasa, porque a veces hacemos las cosas que nosotros consideramos que son correctas delante de Dios, cuando a veces realmente no es así, porque no estamos conociendo realmente la voluntad de Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque no nos estamos metiendo con el Señor como deberíamos meternos, y a eso me refiero primeramente a estar en una relación con el Señor para ver que el Señor, qué es lo que quiere de mí, porque a veces nosotros solo vemos lo que está, no vemos más allá de lo que nuestros ojos ven, solo las apariencias, pero a veces no vemos qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos, y hablo en este caso primeramente de lo que es la familia. De igual manera, los hijos con los padres, y que juntos todos ellos puedan comprometerse con el Señor. Porque si el hombre está comprometido con su familia, la mujer es con su familia, la mujer está comprometida con el varón y los padres con los hijos, entonces por consecuencia todos van a ser comprometidos con Dios, como lo decía, como lo dijo Josué, está escrito en la Biblia. Yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Y por qué decían eso? Porque yo en mi casa serviremos al Señor. Aquí lo tenemos nosotros a un ladito pegado. ¿Y eso por qué lo dijo así? Porque tenía esa convicción, porque toda su familia jalaba junto con él. Porque estaban conscientes de a quién servían y el compromiso con quién era con Dios, no era con los demás. Y ese es el primer punto, amados hermanos. Pero ahora vamos al segundo punto, y el segundo punto que también es muy importante y que todos aquí hemos pasado por eso o estamos pasando por eso, es el compromiso con mi trabajo. Porque a veces pensamos que no, yo me comprometo con mi familia y todo, pero pues en el trabajo es otra cosa. Porque en el trabajo hay gente que me cae mal. Y en el trabajo son injustos. Y mi jefe es injusto conmigo. Entonces, ¿qué dice el Señor acerca de ese compromiso que te va a llevar a la obediencia respecto al trabajo? Eso lo podemos encontrar en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 22 al 25. Vámonos a los Colosenses, a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 22 al 25. Y dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas. Y si nosotros pensábamos o hemos llegado a pensar que el compromiso y la obediencia aplica en todo menos en el trabajo, pues no, porque el Señor ahí nos dice que nosotros debemos obedecer a nuestros jefes, al gobierno, a todo lo que tiene que ver con lo secular, porque toda autoridad que nosotros que nosotros tenemos es una autoridad que ha sido impuesta por Dios y así Él lo ha decidido. Estemos o no estemos de acuerdo, es algo que nosotros debemos respetar, porque nosotros no somos más sabios que Dios ni más justos que Dios para decir este no debe haber estado ahí. Yo opino que el otro debe haber estado solo porque yo lo digo. O podemos decir, es que este no es, yo no voy a obedecer a mi jefe porque mi jefe es más chico que yo. O porque mi jefe está súper grande y ya no está actualizado. No podemos decir eso, ¿por qué? Porque aquí dice que todo lo que hacemos lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. Y no es comercial ni promoción ni nada, pero pues yo he aprendido ese ejemplo de nuestro pastor, que siempre todo lo que hace, a veces digo, ¿y de dónde saca las fuerzas? Y digo, ¿cómo le hace este pastor que ahí anda haciendo un buen de cosas? Pero pues él siempre me ha dicho que todo lo que él hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres, porque él sabe que a quien le sirve es a Cristo. Y digo, ojalá que todos pensáramos así, y de hecho debemos pensar así como hijos de Dios, que todo lo que hacemos lo debemos hacer para el Señor y no para los hombres. O sea, Dios no nos está preguntando, no nos dice, si te cae bien, lo vas a obedecer, si te cae mal, medio lo vas a obedecer, y si te cae muy mal, ni lo obedezcas. Sabemos que nosotros tenemos principios, pero también sabemos que todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer para el Señor, porque dice que Él nos va a dar una recompensa. Y no, ni siquiera debemos hacerlo porque Él nos va a dar una recompensa, deberíamos hacerlo por amor. Porque el Señor es lo que ve en nosotros, nuestro corazón. Y en el trabajo es lo mismo, o sea, si uno acepta un trabajo, nosotros tenemos que hacer lo que dice que debemos hacer en el trabajo. Y si nosotros podemos hacer más, porque vamos a ser de bendición para un compañero del trabajo, debemos hacerlo, no esperando que ese compañero te pague algo, no esperando que ese compañero al día siguiente te ayude. Si usted, amado hermano, y yo estamos en un trabajo y podemos ayudar a alguien y podemos bendecirlo, debemos hacerlo, porque eso nos caracteriza como hijos de Dios. Porque nosotros debemos hacer las cosas, como le decía desde un principio, por amor, sin pensar en que sí, yo voy a ayudarle porque para que Dios me vea, o solo cuando esté el jefe sí voy a como que medio trabajar, como que sí trabajo, y cuando no está, ya se fue, porque a veces así pensamos y no sabemos que Dios nos está viendo, y a Dios lo estamos ignorando, incluso en esas situaciones. Y el Señor eso también nos pide a nosotros, compromiso y obediencia en el trabajo. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si a usted se le llega a complicar, amado hermano, hacer algo así, entonces deberíamos cuestionarnos si realmente nosotros amamos a Dios. Y si realmente nosotros queremos seguir al Señor. Porque seguir al Señor, amados hermanos, se puede decir fácil. Podemos decir, yo sigo al Señor, pero no es tan fácil. Para nosotros poder ser obedientes y realmente comprometidos, tenemos que luchar a veces con nuestra propia carne, porque nuestra carne quiere que nosotros hagamos las cosas de una manera diferente, o pensando que así sería más fácil, es mejor, y a veces acortando caminos, yéndose por el camino más corto, o yéndose por ¿cómo le dicen cuando no pagas? Por la libre. O sea, a veces así lo queremos hacer, y la lucha, hermanos, en este caso, el compromiso y la obediencia realmente es con uno mismo. Porque aquí ya no se mete que Satanás ni nada, o sea, nosotros vamos a decidir si vamos a obedecer o no al Señor. Fue lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando ellos estaban en el Edén, en el huerto. O sea, ellos decidieron. Nadie los obligó, incluso decidieron todo lo demás. Y nosotros también eso es lo que hacemos, decidimos. Ahí está la lucha, realmente compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no nos estamos comprometiendo con cualquier persona, nos estamos comprometiendo primeramente con Él y con nosotros mismos. Y cuando le fallamos a Él, también nos fallamos a nosotros, porque entonces ¿en dónde está el valor de nuestra palabra? ¿Dónde se ha quedado? Se ha perdido, y perdemos totalmente en ese momento toda credibilidad. Y ustedes saben, hermanos, que cuando uno pierde la confianza y la credibilidad en alguien,
pues como que ya no, o sea, dicen, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero pues lo dudo mucho. Y pues eso es algo feo porque no debería ser así, debería ser todo lo contrario. Deberíamos ser conscientes de lo que hacemos. Y otro punto también muy importante, el compromiso con las autoridades. O sea, ya hablamos con lo del compromiso en mi trabajo, con lo de la familia y ahora con las autoridades. Amados hermanos, y vámonos a Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Amén. Y esto es algo que el Señor también nos pide a nosotros, o sea, el compromiso y obediencia a nuestras autoridades, porque a ellos les debemos respeto, les debemos obediencia y les debemos honra, porque cuando nosotros los obedecemos, los respetamos y los honramos, lo hacemos para Dios. La Biblia es clara cuando nos dice que nos sometamos a las autoridades, porque quien se resiste a ellas no se está resistiendo como tal a la persona, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció esa autoridad. Y que si nosotros hacemos, o sea, resistimos, no solamente nos resistimos a Dios, o sea, no solamente nos estamos poniendo el tú por tú con Dios, sino que también acarreamos condenación para nosotros mismos. Y no hay nada peor que meterse el pie a sí mismo. Y eso, amados hermanos, es algo que nosotros debemos tener bien conscientes. O sea, yo he visto casos que dicen, no, pues es que yo obedezco a Dios, pero yo no obedezco a mi pastor porque no me parece lo que está haciendo, o no me parece lo que va a hacer, o si yo considero que debió haber hecho esto o de haber hecho lo otro. Y a veces nosotros nos ponemos en el papel de juez y empezamos a juzgarlos y empezamos a juzgar sus acciones, sus actividades, cómo manejan las cosas, pensando que nosotros lo podemos hacer muchísimo mejor, cuando no es así, porque por algo nosotros no estamos ahí y a veces no vemos esa gran responsabilidad y esa carga que ellos tienen, que tienen todo sobre ellos, que toda la responsabilidad de las personas que están a su cargo está sobre ellos, que los ataques del diablo van primeramente sobre ellos, porque ellos son nuestras autoridades, son nuestra cobertura. Eso debemos considerarlos como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Debemos hacer que los respeten, debemos hacer que los obedezcan, y primeramente empezando por nosotros mismos, porque de nosotros empieza el ejemplo. Si yo quiero que respeten a mi pastor, yo primero voy a respetar a mi pastor y voy a obedecer a mi pastor. Si yo quiero que respeten al anciano, al líder, al apóstol, yo tengo que primeramente dar el ejemplo, y al hacer eso nosotros los estamos honrando, y es como si lo hiciéramos directamente para Dios, porque así está escrito en la palabra, y porque la palabra dice que hay bendición en ello, y que no debemos hacerlo solo porque nos lo dicen, porque las cosas no deben hacerse así, porque Jesús no vino a morir a la cruz solo porque su padre le dijo, sino porque nos amó, y que a pesar de que en el último momento él tenía miedo porque sabía lo que iba a pasar y ese dolor, él permaneció hasta la muerte, hasta el último momento. Él por obediencia y por amor lo hizo, y nosotros eso debemos considerar, tener ese compromiso con las autoridades. Si nosotros nos comprometemos con nuestro pastor a que le vamos a ayudar a hacer algo, debemos hacerlo, y si se nos olvidó, sea lo que sea que haya pasado, debemos recordarlo. ¿Por qué? Porque hicimos ese compromiso con ellos, porque también lo hicimos con Dios. Y nosotros le dijimos, sí, pastor, nosotros te vamos a seguir, así tú te vayas a predicar a donde te vayas, sí, vamos a hacer esto, y no lo hacemos, no estamos acarreando condenación para nosotros mismos, porque no lo estamos obedeciendo. Si decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, la condenación es para nosotros, porque dijimos, ya se le olvidó al pastor, ya se le olvidó al anciano, dijo que íbamos a hacer esto, pero ya no lo vamos a hacer, y ya ni se acuerda. Qué mejor para que no nos diga nada, y así nosotros no hagamos nada o estemos en la contra. Mas sin en cambio Dios lo sabe, y ahí es donde entra también el respeto hacia ellos,
Porque si a lo mejor él por tantas cosas que tiene, o a ellos, a la autoridad que sea, se le olvidó algo que ya se había establecido, nosotros debemos recordarle, porque también nosotros para eso estamos y debemos apoyarlos, también acompañarlos en la oración, también ayudarlos a pelear esas batallas, que no son batallas sencillas, porque no es fácil estar al frente de algo, no es fácil, no es sencillo, siempre van a pasar muchas situaciones que cualquiera de nosotros no estaríamos dispuestos a pasar o que simplemente no las soportaríamos, pero que ellos sí las soportan porque ellos están respaldados por el Señor, porque ellos tienen esa autoridad delegada de parte de Dios. Y eso es también lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Comprométase con su autoridad, comprométete con tu pastor. Si le dijiste algo, cúmplelo. Y si ya se lo olvidó, apóyalo, recuérdale, dile, pastor, ¿se acuerda? Oiga, anciano, oiga, líder, recuerda que usted dijo que vamos a hacer esto. Ah, sí. Bueno, pues ¿en qué lo podemos ayudar? Aquí estamos nosotros, ¿cómo podemos empezar? Eso va a ver que le va a ayudar mucho a las autoridades, y que él va a saber que cuenta con el apoyo de todos, de su congregación, de las personas que están a su cargo, que sabemos que ellos van a dar cuentas por cada uno de nosotros, y Dios a ellos les va a pedir cuentas de lo que ellos les encargó hacia con nosotros. Amén. Y por último, que para mí es uno de los más importantes en esta predicación, es el compromiso con Dios, porque mencionaba, ¿cómo podemos decir que estamos comprometidos con nuestra familia? Porque mi familia pues no le falta nada, porque que en el trabajo yo siempre hago todo lo que mi jefe me pide, incluso hago hasta cosas de más. Y con mis autoridades, todo lo que me dice el pastor yo lo hago, yo voy, y si él me dice barra acá yo barro, y si él me dice que yo lo hago, yo tengo un compromiso con mi pastor y voy todos los días, y voy a la célula, y voy a la clase de líderes, y voy a la iglesia, y voy a las reuniones, a las montañas de oración, incluso a las guerras de oración, a la oración, y yo hago esto, incluso si él no me lo pide, yo oro por él en las noches y por su familia, ¿no? Pero ¿cómo podríamos decir todo eso si al final del día nosotros no tenemos un compromiso con Dios? Y vamos a la palabra, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo de 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Y dice así, la palabra del Señor. Ya. 22, se me fue. Dice así, es del Mateo 22, capítulo, versículo 37 al 40, y dice así, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Si nosotros decimos que amamos al Señor y tenemos un compromiso con Dios, entonces lo debemos amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que el Señor nos ha dado. Con eso debemos amar al Señor y debemos comprometernos con Dios. ¿Y sabe cuál es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos ver cuando estamos realmente comprometidos con el Señor? Es haciendo discípulos. Porque el Señor nos dijo, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque voy a amar, voy a hablar de lo mucho que Dios me ha dado y voy a enseñarle a otro cuál es el camino hacia la verdad. Eso es hacer un compromiso. Eso realmente es obedecer y comprometerse con el Señor. Hacer discípulos. Llevarlos a los pies de Cristo. Enseñarles. No solamente decirles, Señor, yo sí, pues yo estoy comprometida por ti, contigo, por todo lo que tú ya sabes. Yo soy una buena persona que diezma, yo soy una buena persona que pues va a la iglesia, como les mencionaba hace un rato. Y mi compromiso con Dios, ¿en dónde está? Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi trabajo, estoy bien con el pastor, estoy bien con la iglesia. ¿Y Dios, en dónde lo dejé? ¿Por qué no tengo ningún discípulo? ¿Por qué volteo a la derecha, a la izquierda y no hay nadie? ¿Por qué no tengo un discípulo? Ahí se debería de reflejar nuestro compromiso con el Señor. Porque eso es amarlo. Eso es decir, Señor, yo tanto te amo que quisiera hablarle a medio mundo de ti. Y no solo hablarles de ti, sino a que ellos puedan conocer de ti, que ellos puedan ser enseñados.
porque como lo decía una vez nuestro pastor, no es una misión institucional, sino es una misión personal que Cristo nos dejó a nosotros. Eso es lo que el Señor nos dejó en su palabra, pero también nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, se cumple, porque las promesas que el Señor dejó en la Biblia se cumplen, son reales, que hasta casi se pueden tocar, porque se manifiestan en nuestras vidas a través de lo que nosotros vamos viviendo. Y si usted está aquí, si usted puede escuchar la predicación, si usted está aquí escuchando la predicación, es porque el Señor así lo ha dispuesto, porque el Señor no lo ha abandonado, no lo ha abandonado a usted, no me ha abandonado a mí, a pesar de todas las cosas, a pesar de que el Señor conoce que nosotros le fallamos, de que podemos equivocarnos, a pesar de que conoce todo nuestro corazón, porque Él nos examina hasta lo último. Hoy, el día de hoy, el Señor nos tiene escuchando su palabra y nos tiene recordando su palabra, y Él quiere que nosotros realmente hagamos un compromiso con el Señor, primeramente con Dios, porque cuando hacemos ese compromiso con el Señor, entonces eso por consecuencia nos va a llevar a los demás, a los demás puntos que Él quiere que hagamos. El compromiso con nuestra familia, el compromiso que tenemos con nuestro trabajo, el compromiso que tenemos con las autoridades, porque solito va a fluir, solito se va a dar ese compromiso que nos va a llevar a la obediencia. Y como mencionaba también al principio, amados hermanos, tal vez digamos, es que es muy difícil a veces obedecer a tal persona, a tal anciano, es muy difícil a veces someterse a mi esposo, es muy difícil a veces obedecer a mis padres, es muy difícil obedecer a mi joven, a mi jefe que es más joven que yo por casi 20 años, qué complicado, o ya está muy grande, ya no es ni siquiera de esta época, ni siquiera sabe. Es difícil obedecer a una persona. ¿Por qué? Porque todo eso nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, lo cual habla de que nosotros estamos cero comprometidos con el Señor, cero estamos en su presencia, cero conocemos su voluntad, porque si conociéramos la voluntad del Señor, pensaríamos de una manera diferente y podríamos decir, Señor, tienes razón. Yo realmente no me he comprometido contigo. Y a nadie podemos engañar, porque el Señor nos conoce, y no solo nos conoce, o sea, nos está viendo todo el tiempo. El Señor, donde quiera que uno esté, ahí está. Él nos ve y Él puede hablar por nosotros. Así que cuando nosotros vamos a la palabra, Él nos confronta. Y nos confronta en estos momentos porque el Señor nos conoce. Y nos dice, bueno, entonces comprométete conmigo. En predicaciones anteriores, nuestro pastor, algo que él hace siempre que nos dice, amados hermanos, vamos a hacer un pacto con el Señor, porque cada vez que se comparte su palabra, el anhelo como siervo es que realmente que realmente se haga lo que se está diciendo, y a veces nosotros lo tomamos a la ligera porque podemos decir, ay, sí, un compromiso con el Señor, sí, ¿de qué hablaron hace 8 días, no? ¿Y en dónde está lo que nosotros dijimos? ¿En dónde está el pacto que nosotros hicimos con el Señor? El pacto de que íbamos a hacer su voluntad, el pacto de que íbamos a hacer, que nos íbamos a consagrar para el Señor, que íbamos a vivir en santidad. Y eso a veces se nos olvida. Pero el Señor tanto nos ama que siempre viene y nos lo recuerda. Y entonces el día de hoy quiere también eso de nosotros, ese compromiso real, como lo dice en su palabra, en Mateo. Quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso quiere el Señor de nosotros. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás va a fluir. Y si antes te costaba trabajo obedecer a alguien o comprometerte con algo, hoy lo vas a hacer, y no por querer quedar bien con esa persona, sino porque vas a agradar al Señor, porque quieres que Él sonría cuando Él ve que tú estás haciendo lo que a Él le agrada. Porque como padres, yo no soy mamá, pero los que son padres no me van a dejar mentir, que cuando viene uno de sus hijos y les viene una persona con una cosa que hizo mal, ¿qué hace el padre? Uy, hijito, hijita, ¿qué hiciste? Pero cuando escuchan ustedes que alguien dice, oye, es que es su hijo, no, fíjese que este y el otro, y así como que, es mi hijo, es mi hija.
Incluso cuando hacemos cosas malas, el Señor también nosotros entristecemos su corazón. Porque el Señor dice, y eso no quiere decir que nos deje de amar, solamente que entristecemos su corazón. Cuando pues lo dejamos en visto o decimos, sí me voy a comprometer, pero hacemos otra cosa. Y es a veces difícil porque es luchar con nuestra carne, amados hermanos, pero no es más fuerte que nuestro Dios. ¿Amén? Y yo quiero que ahí donde usted esté, vayamos al Salmo 143, 10, y que hagamos viva esta palabra en nuestras vidas, que dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y la promesa está cumplida hoy, amados hermanos, en nuestras vidas. El Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Aquí lo dice en el Salmo. Y cuando no sepamos cómo hacerle, hay que ir al Señor y decírselo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y que su Espíritu nos guíe. Hoy está continuamente en nosotros. Jesús nunca nos abandonó, Dios nunca nos abandona. Dejó al Espíritu Santo para que lo tomemos en cuenta. Y Él es quien nos puede ayudar a hacer la voluntad del Señor. Y si nos cuesta trabajo, a entregar esa parte que nos cuesta trabajo y a levantarnos y decirnos: Señor, va por ti. Es por ti. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo lo voy a hacer por ti, porque vale la pena hacerlo. Amén. Y ahí en donde esté, amados hermanos, vamos a orar, a decirle al Señor. A veces decimos muchas palabras y queremos que a veces ni siquiera hay palabras, pero a veces hablamos de más, porque decimos muchas cosas que no cumplimos. Y el Señor no solamente quiere palabras, el Señor quiere hechos. El Señor conoce nuestro corazón en este día y quiere que nosotros nos comprometamos primeramente con Él. Amén. Y vamos a orar diciéndole esto al Señor con todo el corazón. Amado Dios, hoy te damos, Padre, primeramente la honra, Señor, y la gloria, porque tú al enviar a Jesús, al morir en la cruz, lo diste todo por nosotros, Señor. No escatimaste nada, todo lo que tenías lo diste, y lo más importante que tenías, que era tu Hijo, lo diste por amor a nosotros, porque tú, Señor, consideraste, Padre, que eso era bueno, aunque nosotros no merecíamos nada. Así lo hiciste. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue el ejemplo más claro del amor, del compromiso, de la obediencia. Y Él lo cumplió. Señora, haz que nosotros, Padre, tengamos ese corazón, primeramente de agradecimiento, un corazón con gratitud por todo lo que tu Hijo amado hizo con nosotros en esta tierra, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Y que eso, Señor, nos lleve al comprometernos a seguirte, Señor, a ser discípulos, a guiarle, Señor, a que lo mucho que tú nos has dado, Señor, nosotros también lo podamos dar a aquel que lo necesita, que seamos sensibles, Señor, ante la necesidad, ante aquellos, Padre, que aún no te conocen, que en todas las áreas de nuestra vida, Señor, tú estés presente, y que nosotros estemos conscientes de que el Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos redarguye hacia hacer las cosas de una manera correcta, como a ti te agradan, y no, Señor, para que solamente nos vanagloriemos y nos jactemos de lo que hacemos, sino para que nosotros seamos personas que podamos decir dignamente: yo soy un hijo de Dios, yo soy un embajador del reino, yo soy un heredero y coheredero de Cristo. Que no solamente nos jactemos de decir esto, que no solamente digamos: el Señor me eligió, yo soy hija de Dios, sino que realmente, Padre, nosotros podamos mostrar lo que decimos a través de nuestras acciones, con hechos visibles y palpables, Señor, en nuestras vidas. Y hoy te damos gracias, Señor, porque en tu palabra está la clave, Señor, de la vida eterna. En tu palabra, Señor, estás tú, eres tú hablándonos de frente a frente, Señor, diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo. Y nos enseña, Señor. Y tú, Padre, nos guías hacia la verdad. Y por medio de tu presencia, Señor, nos renuevas esas fuerzas que a veces necesitamos. Nos das la sabiduría que necesitamos. Tú nos das la fortaleza, el denuedo de palabra. Tú pones en nuestra boca, Señor, esas palabras que hay que decir para aquellos que lo necesitan. Y hoy, Señor, queremos hacer ese compromiso contigo de realmente, Señor,
primeramente obedecerte, obedecer lo que tú dices, Señor, amarte y hacerlo, Padre, de corazón, con sencillez de corazón. Y no solo porque nos los piden, y no solo porque esté escrito, sino porque yo tengo esa convicción de que nosotros te amamos, Señor, y que eso nos permite hacer tu voluntad y permanecer en tu presencia hasta el día que tú vengas por cada uno de nosotros, Señor, hasta el día que tú nos llames hacia tu presencia, Señor, que seamos personas que estamos comprometidas contigo, que podamos hacer esa diferencia, Señor, de aquellos que no quieren, Señor, que se resisten a la obediencia, que se resisten a ti, sino que seas tú, Señor, a través de nuestras vidas actuando y haciendo tu perfecta voluntad. Te damos gracias en este domingo, Señor, que tú nos permites escuchar tu palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, pues que Dios les bendiga. Hola, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos. Pues en esta ocasión